Radio, TV. Comienza la Click Tertulia de Juan Ignacio Ocaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y barra o buenas noches allá donde nos sintonicen. Aquí ya saben que no ponemos puertas al campo. A partir de este momento y hasta las 11 en punto de la mañana, hora antes en la Comunidad Canaria, tiempo de análisis, actualidad e información en la Click Tertulia. 55 minutos en los que vamos a tratar de poner un poquito de luz sobre la oscuridad política, social y económica que se cierne sobre nosotros en los últimos compases de este año 2024, a puntito de recibir el año 25, que esperemos sea desde luego mucho mejor que este que ya se nos escapa entre los dedos. Aprovecho como cada mañana para saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de las emisoras que comparten con nosotros este estupendo proyecto de comunicación global, como por ejemplo Radio Turia 78 en Valencia, Sonido Beas en Radio Huelva en Andalucía, Más y Más en Radio en Pamplona, en Navarra. Estaremos en Canarias a través del Grupo Diámetro, también en Galicia a través de Vicus Radio, en Castilla y León, Armonía Duero. En definitiva, como ven, recorremos toda la geografía española para que a través de las emisoras, tanto frecuencia modulada como online, puedan ustedes recibir todos los datos, toda la información, toda la actualidad que barajamos aquí en la Click Tertulia. Y aprovecho también para recordarles que independientemente de escucharnos, si quieren vernos, pueden hacerlo a través de las plataformas que nos dan cobijo, como por ejemplo Facebook, que estamos ahí en directo en este momento. Tienen el muro a su entera disposición por si acaso desean ustedes participar con nosotros, acercarnos cualquier asunto de extraordinaria importancia, o no tanto, pero quizás menester para que nosotros desde aquí, desde el Estudio 1 de Click Radio TV, podamos acometer todas y cada una de las preguntas que nos dejen ustedes en el muro. Ahí está Valeria Oliveros en el control de sonido, recibiendo esas comunicaciones para inmediatamente después trasladarlas aquí a este estudio de Click Radio TV. Y naturalmente, ya saben, estamos en YouTube, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify y estamos en Twitch, de lo que se deduce que si usted no nos escucha o no nos ve es porque no quiere, pero claro, usted se lo pierde. Y como siempre, el método más convencional de ponerse en contacto con nosotros, pues el teléfono 696-865228, 696-865228. A partir de este momento, las 24 horas del día, pero de una manera más directa hasta las 11 de la mañana, hora antes en la Comunidad Canaria, también a su disposición para que nos dejen un mensajito de voz en el WhatsApp e inmediatamente nos ocupamos de ello con nuestros analistas, a los que saludaré ahora en un par de minutos y que nos ayudarán a entender un poco más la actualidad, a encontrar esas respuestas que estamos buscando desde primera hora de la mañana. Y a las 14 minutos precisamente de la mañana, hora antes en la Comunidad Canaria, abriendo la Click Tertulia, importante para todos aquellos que todavía no han salido de casa, saber exactamente si tienen que salir con abrigo, con la bufanda puesta, o simple y llanamente hace un día espléndido y pueden ustedes salir en manga corta, cosa que naturalmente dudo mucho. Nayara Martínez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Y qué previsión meteorológica tenemos para hoy? Se espera que persista la situación anticiclónica en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. Únicamente en la mitad sur del área mediterránea se espera un ambiente más nuboso con precipitaciones en general de débiles a moderadas y que irán ocasionalmente acompañadas de tormenta. Asimismo, no se descarta algún chubasco disperso en el norte de Canarias y en el extremo noreste de Galicia, donde también podrían ir con tormenta.
Se dará abundante nubosidad baja matinal en zonas de la mitad norte y cuadrantes sureste peninsulares, así como en Baleares, dejando brumas y nieblas en amplias zonas que, por lo general, tenderán a levantar, pero que es probable sean más densas y persistentes en áreas de la meseta norte, Valle del Ebro y depresiones del nordeste e interiores del norte de Galicia y del sureste peninsular, pudiendo ser localmente engelantes. Es probable que continúe la calima ligera en el este del archipiélago canario. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios con descensos para el caso de las mínimas en Galicia y Cantábrico, y para las máximas en el nordeste de Cataluña y parte del Valle del Ebro y del Tajo. También podrán darse algunos aumentos en las máximas en el Cantábrico Oriental y Meseta Norte. Así están las cosas por lo que respecta a la información meteorológica. Gracias, Nayara. Son las 10:05. Buen momento para saludar a nuestros contertulios habituales de cada lunes. Hoy no contaremos con la presencia de Ricardo Mejías, que está disfrutando también de unos días de vacaciones, pero quien sí está con nosotros es nuestro habitual compañero, consultor, economista, en fin, el alma de esta casa. Hola, Juan Berga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, además con la voz de Nayara el tiempo parece que es mejor. ¿A que sí? Sí, hace falta. Mucho mejor que cuando lo cuenta usted, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues también es verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Se agradece mucho, se agradece mucho la presencia de Nayara aquí, que espero que nos acompañe durante los próximos meses, durante el tiempo que por lo menos comparta con nosotros aquí en su periodo de prácticas, estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos, y que además no solo debuta en el área técnica, sino que también acaba de debutar aquí con la información meteorológica y prontito con alguna revista de prensa que nos vaya dejando, ¿verdad, Nayara? Bueno, se irá viendo. No, se le ve con ánimos. Sí. Mucho ánimo. Entusiasmada y muy tranquila. Sí, eso sí. Bueno, tranquila sí. Ya lo habéis visto que efectivamente lo está. Lo de los ánimos lo veremos conforme vayan pasando los días. En fin, Manuel Ángel Menéndez, nuestro periodista de cada lunes de cabecera, escritor, y les recomiendo que sigan ustedes, ya saben, el Off the Record, del que van a sacar muchas cosas claras. Hola, Manu. Hola, buenos días. Le estoy viendo a usted, pero no acaba de convencerme que sea usted mismo en su misma mismiedad. Sí. No será un estoplasma tipo Rajoy, ¿verdad? Podría ser, porque, pero claro, en este caso no. Hace tanto tiempo que no le veo, no estoy seguro de que sea usted. Vamos a ver, que yo sepa, solo hace 2 semanas. Sé que me echas mucho de menos, pero... Me ha convencido eso del WhatsApp. Que te ha quedado de cine. Entonces digo, sí, es él. Pero vamos, no estaba seguro. Le he echado tanto de menos estos últimos 3 años que no sabía exactamente. En fin, exageradito sí eres, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Han sido una Nochebuena y una Navidad espléndida y además en familia, lo cual quiere decir que tenemos por delante seguro que un año estupendo también por lo que respecta a todo lo que tiene que ver con el ambiente familiar, con, en fin, el discurso, en fin, las discusiones también de vez en cuando vienen bien siempre y cuando estén en el marco de lo perfectamente asumible. Bueno, estamos aquí para hablar de otras cosas, concretamente... O sea, que quieres decir que no has tenido ningún cuñado en tu mesa, ¿no? No. Nadie ha ejercido de ese cuñado típico. No, para nada, en absoluto. Ha sido una Nochebuena y una Navidad francamente espléndidas, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, por lo que respecta a la información y a la actualidad, estamos en los últimos compases de 2024 y es momento para hacer balance del año. Un balance que podríamos ir por partes, como Jack el Destripador, ya sabes. Por lo que respecta a la cuestión política, ¿tu balance del año cuál sería, Manu? ¿A la cuestión cuál de ellas? A la política, a la cuestión política. Ah, la política. Te había entendido la futbolística. Bueno, si quieres luego hablamos del deporte también. Por lo que respecta a la política, ¿ha sido un año cómo? Pues ha sido un año perfecto. O sea, perfecto. Para nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un año perfecto para los chorizos. Ha sido perfecto. Ahora, 2025 se le presenta peor a los chorizos. Porque en 2025 hay 4 casos gordísimos que han pasado en el año 2024 que se van a ir enjuiciando o que van a ir avanzando. Por lo tanto, yo le calculo, yo le aventuro al sanchismo mucho problema en el año 2025.
Eso para empezar. No hay unas buenas noticias en sanidad, por ejemplo. Mire usted, Muface, hoy he leído que bueno, no hace falta que leerlo por ahí, o ya lo sabíamos, pero otra de las aseguradoras para los funcionarios se han dado de baja porque no pueden aguantar el convenio del gobierno. Adeslas concretamente. No, y hoy DKV. Hay otra más. Hay dos más. Y DKV también, sí. Entonces, el 65% de los funcionarios están ya sin cobertura sanitaria. ¿Qué significa eso? Pues que van a tener que ir al régimen general de la Seguridad Social. Es decir, 500.000. Es decir, que 500.000 funcionarios se van a tener que incorporar a la Seguridad Social. Con lo cual tenemos un problema grave. Vamos a tener un problema grave porque no van a dar... Ya le aseguro yo que el gobierno no va a aumentar cantidades de financiación para estos 500.000 funcionarios. Es decir, que va a ser un sistema que vamos a tener los mismos médicos y los mismos medios con mucha más gente, con lo cual la Seguridad Social creo que va a ir de cabeza. Y aparte que los funcionarios no sé si van a soportar el régimen general de la Seguridad Social con las ventajas que tenían, ventajas entre comillas, que al fin y al cabo eran suyas, que tenían en Muface. Eso por otro lado. Le puedo decir que para Podemos sigue ahí, a pesar de todo, y que están agitando la vuelta de Irene Montero a la política nacional. O sea, que ya me contará usted, en el año 2025 puede ser el circo completo con todos los payasos al frente. Nos vamos a reír mucho, vamos, en una palabra. Y por último, ¿qué quiere que le diga? Que la vivienda se ha encarecido un 4% este año, dicen los buenos augurios. Pero yo creo que eso Juan Berga no lo podría matizar mucho más. Igual que la inflación, que se cierra en el 2,8% este año frente al 3,4% del año pasado. Pero que yo no me lo creo. Fui el otro día a hacer la compra y sabe que me he quedado tiritando al pagar la factura de la compra. Vamos, que me he convertido en el mayor accionista del campo. Así que con eso se lo digo todo. Así que yo aventuro un 2025 muy complicado, eso en la política nacional. Ahora, si usted me dice que 2025 vamos a tener en la política internacional, pues ya es para llorar directamente, ¿no? Para ponernos a llorar. El otro día tuve una discusión, se lo digo para que vea cómo está el panorama político y cómo está el panorama nacional. Una discusión con un señor, bastante indocumentado, por cierto, pero de derechas. Por cierto, pero eso da lo mismo, no es porque sea de derecha sea indocumentado o viceversa, sino porque era de derecha y era indocumentado, y ya está. Y entonces defendía los crímenes de los judíazos en la Franja de Gaza, y no solo en Gaza, sino también en Líbano, etcétera, porque ese es un punto muy conflictivo que vamos a tener en el 2025 y no sé cómo lo vamos a resolver. Los defendía alegando varias cosas. Primero, que cuando yo le decía que frente a 1.200 judíos asesinados por Hamás, ya van casi 50.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños asesinados por Israel, él me decía que, bueno, como si los matan a todos. Claro, yo le solté otra burrada mayor todavía, que es para hacerle comprender lo insana que es esa posición que mantiene muchísima gente, por eso lo he oído a mucha más gente en este país. Y ahí tenemos un problema muy grave, como tenemos un problema muy grave en Ucrania, como tenemos un problema muy grave entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, que el escenario político internacional lo tenemos muy complicado, don Juan Ignacio, mucho. Y a mí me da un poquito de miedo. En este momento que ha fallecido, como usted muy bien sabe, Jimmy Carter, con 100 años que ya le tocaba, vamos, y tal, y que era Premio Nobel de la Paz. Me parece que Premios Nobel de la Paz vamos a tener pocos y los perros de la guerra se están preparando demasiado fuerte. Bueno, pues en esta primera intervención Manu ha dado un repaso prácticamente a todo o a casi todo de aquello que tenía más o menos compartimentado para ir dando, salida al análisis de la actualidad, de una actualidad de la que nos hemos ido ocupando aquí en la Click Tertulia durante todo 2024. Con Juan hemos tenido también ocasión a lo largo de la semana pasada de ir acuñando nombres propios también sobre la mesa, pero por lo que respecta al análisis de la política general en España,
¿Cuál sería tu análisis? En fin, no sé, el comentario general, casi a modo de titulares, de lo que ha ocurrido en el mundo de la política durante 2024. Bueno, lo que ha ocurrido es un incremento de la ferocidad y la polarización que no se debe tanto a que se haya derechizado la derecha, sino a que se han volado las bases políticas del centro, ¿no? Es decir, esas políticas sociales y económicas que sostenían a la clase media pues han desaparecido, y eso es lo que ha producido esas radicalizaciones. Es decir, el problema de los radicalismos, tanto de derecha extrema o extrema derecha, como los populistas radicales de Podemos, de los que hablaba Manu, pues son los vástagos de la clase media que no han podido prosperar como sus padres les habían prometido, ¿no? Entonces es esa falta de políticas de clase media la que ha llevado a esta polarización y a esta radicalización. Lo que va a pasar en el futuro pues va a ser más de lo mismo. Yo creo que Manu utiliza una expresión en su blog ayer o antes de ayer, lo leí tarde, pero no sé si fue ayer o antes de ayer. Él habla de bunkerización a vida o muerte, me parece, en el titular de su artículo. Y yo creo que tiene razón. Es decir, en Junts y PNV no tienen razón alguna para cambiar, sí para tocarle las narices al gobierno, que es lo que harán en cuanto puedan, y vean lo que hay de lo suyo y sigan con su clientelismo, pero no creo que, salvo que algunos episodios judiciales den alguna sorpresa que obliguen al gobierno, no creo que Pedro Sánchez convoque elecciones. A mí me parece que a él le da igual tener presupuestos que no tenerlos, le da igual tener una cosa o la otra, o sea que yo creo que sí, que vamos a ese cierre de filas y muy atados por un margen económico que se estrecha. Es decir, hablaba Manu de la inflación. Efectivamente, la inflación ha acabado en el 2,8, que es menos que el año pasado, pero es menos del 2 que nos habían prometido, o sea, es más del 2 que nos habían prometido, pero la inflación subyacente, que es la que cuenta esas cositas de la cesta de la compra y todas esas cosas, pues ha vuelto a subir y está en el 2,6, pero es que al mes que viene desaparecen las ayudas, las modificaciones del IVA que se habían puesto en el periodo para salvar la crisis de precios, ¿no? Y parece que no hay acuerdo político de momento, no sé qué pasará, para volver a reponerlas, con lo cual iremos a una situación económica que ya está empeorando, que ya se nota en el endeudamiento a través de las familias, que se han gastado el dinero pues entre las vacaciones, las navidades y los colegios de los niños. Es decir, no tenemos... y luego la situación geoestratégica de la que hablaba Manu, pues que es la que es, con Trump a la cabeza. Yo en ese terreno soy más optimista respecto al final de las guerras, no al final de los conflictos. Que yo separaría lo que es una guerra del conflicto, ¿no? Es decir, los conflictos van a seguir. Las guerras, yo creo que Trump va a forzar las negociaciones al modo en que Trump hace las cosas, ¿no? Es decir, palo y zanahoria, y va a haber más palo que zanahoria para los que hasta ahora estábamos defendiendo. Y en ese contexto, Europa, yo creo que lo tiene mal. Yo creo que al mundo le va a ir bien en general en lo económico. Europa no será de los que más crezca, y en lo estratégico Europa no la va a pintar, con lo cual eso quiere decir que nosotros la vamos a pintar menos todavía. Y bueno, no me quiero enrollar, pero no hay razones ahora mismo para el optimismo de ninguna naturaleza, porque no hay cohete, no hay pacificación política, no hay diálogo posible. Es decir, los únicos días que ha habido diálogo es cuando han estado callados. O sea, hay que reconocer que hasta que habló el rey y estuvieron los 2 días callados, oiga, daba gusto. Le sienta el silencio de maravilla a estos, pero en cuanto han empezado a alargar, ya han vuelto a liarla. Entonces no hay razones para ser demasiado optimistas, ¿no? Sí. Eso quiere decir
decir que los cronistas tendremos grandes mañanas de gloria, no nos quepa duda. Hemos estado comentando aquí en multitud de oportunidades a lo largo de este 2024, fundamentalmente con nuestro compañero José Luis Fernández, el jefe de Gabinete de Estudios de Unión Sindical Obrera, que participa aquí en la Clictertulia cada miércoles, todos los datos y el análisis de los mismos relacionados con el empleo, en este caso con el desempleo. Los datos oficiales, entrecomillado, hablan de 2.670.000 parados aproximadamente en España. Sin embargo, el análisis pormenorizado, la explicación que nos ha dado con los datos que obran en poder de uso de Unión Sindical Obrera apuntan, Manu, a 1 millón aproximadamente de parados más. Estamos hablando de 3.700.000, sigue siendo un dato. Siempre hemos hablado en España del paro estructural. Sin embargo, ahora se está intentando maquillar unas cuentas que no solo no salen de ninguna manera, sino que complican mucho la continuidad en los puestos de trabajo. Quiero decir que lo que sí nos ha descubierto a lo largo de todo este 2024, José Luis Fernández, es que los contratos cada vez son más pequeños, independientemente de que sean contratos fijos. Desaparecen horas después, días después, meses después. ¿Qué previsión o qué predicción puedes hacer, Manu, en relación con el empleo? ¿Esto va a continuar así? ¿Los datos irán a mejor? En definitiva, ¿el movimiento económico que se vaya a producir en España puede mejorar no solo la calidad del empleo, sino también el número de puestos de trabajo? Mira, yo probablemente no sea el más adecuado de hablar de laboral, aunque empecé en laboral, pero no es el más adecuado, porque no tengo todos los datos a mano. Pero es obvio de que hay más de 4 millones de españoles desempleados. Es obvio. Es decir, este es el maquillaje, es un mal endémico. Es verdad que es un mal endémico en España, el desempleo. Es verdad. Y la economía sumergida. Es verdad. Primero porque somos un país. Yo creo que el problema nuestro es que somos un país de pícaros, es decir, inventamos la picaresca, sí, no me canso de decirlo, porque es la realidad, es la verdad. Váyase usted al siglo XVI, a 1500, o el final del XV y principios del XVI, y verá cómo nuestra picaresca, vuelva a releer los libros, ya verá cómo ocurre lo mismo ahora mismo que pasaba con la Celestino, que pasaba con el Guzmán de Alfaracho, que pasaba con cualquiera de los pícaros de aquel momento. Te lo digo porque este país es el que es y no hemos cambiado, ni vamos a cambiar por lo que se ve, por alguna razón que no alcanzo a entender. Entonces, el paro es verdad que es mucho más de lo que nos dice el gobierno, porque el gobierno, como usted sabe, y usted lo sabe además, maquilla las cifras. Y maquilla las cifras no solamente en el desempleo, sino las cifras en economía y, lo que es peor, las cifras y las estadísticas en la policía. Es decir, los delitos, las judiciales, los delitos que es la forma de contar los delitos que se producen y cómo lo trasladan a la sociedad. Es así. Entonces tenemos un paro escalofriante. Y digo escalofriante porque conozco casos. Bueno, si usted a los 55 años, le voy a decir, fíjate, ya ni a los 55 años, si a los 50 se quede usted sin empleo, lo lleva usted crudo. Mira lo que le estoy diciendo. Lo lleva usted crudísimo. Y si se queda a los 60 sin empleo, ya no le quiero contar a usted. Mejor que se pegue un tiro. Porque eso es así. Conozco casos buscando desesperadamente de todo y no encuentran de nada. Y tienen que subsistir pues en base a subsidios de 480 euros al mes, que menos mal, por lo menos, que les dan un subsidio de 480 euros al mes, que no es para comer mucho, pero bueno, pero mire usted. Y es lo que hay. Y eso sigue así. Y cuenta, y tenemos una ministra que hace unos cálculos laborales que alucinas con ellos. Alucinas. Unas cuentas, pues que alucinas con ellos. No cuentan los contratos. Los contratos temporales siempre se han contado, pero claro, es que hay contratos temporales de unas horas. O sea, es que eso no, está contratado. Pero ¿cómo que está contratado? Este señor está en el paro, está echando unas horas. Es que pues todo eso no se cuenta. ¿Por qué? Pues porque este país, mire, le iba a haber buscado, pero no me ha dado tiempo, le iba a haber buscado los datos de asociaciones como la de los directivos de centros de residencias y tal, en los que hablan con datos concretos. No me ha dado tiempo a buscárselo, pero el próximo día se lo busco, mire usted, que se lo prometo. Los que hablan de la pobreza en España
Y alucinas la cantidad de familias en extrema pobreza y la cantidad de niños, de millones de niños que hay en España en extrema pobreza. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible esto? Un país como España, un país que está en la UE, un país del siglo XXI, ¿cómo puede ocurrir esto? Y además con un gobierno supuestamente socialista. Entonces, claro, son las contradicciones que tenemos en este país, don Juan Ignacio, pero no queremos hablar de eso. Echamos las campanas al vuelo. Mire, yo, ya que lo ha recordado Juan, también en ese artículo hablaba en el último parrafito, es verdad, pero hablaba también de la prensa, de los perros de la prensa, que cada vez somos más perros y menos prensa. Y por lo que respecta a esta cuestión que trasladaba a Manu, lo laboral, los datos que conoces perfectamente, que nos los ha trasladado aquí a la Tertulia José Luis Fernández. ¿Impresiones, Juan? Bueno, la impresión es que todos los institutos están dando una ralentización. Ya venimos de 2 trimestres donde los crecimientos del empleo que se producen son inferiores a los que se producían en el año anterior, y esa tónica pues es probable que siga. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que esas cifras de ocupación que se dan incluyen a todo afiliado a la Seguridad Social, es decir, incluyen a los pluriempleados, que este es un fenómeno que en España había desaparecido y que ha regresado, es decir, hay gente que necesita tener 2 trabajos. Luego tenemos un segundo problema, y es que el peso del turismo empieza a ser, sobre el PIB, empieza a ser cada vez más fuerte. Estamos ya entre un 12 a un 14%, con 2,5 millones de puestos de trabajo. Eso quiere decir que la renta media, la renta per cápita es baja, porque es un sector con baja productividad, y los sectores de alta productividad pues no acaban de funcionar. Somos incapaces de invertir en lo público, ni en lo privado, pero en lo público menos, y tenemos una gran cantidad de dinero que no somos capaces de poner en el mercado, y tenemos un PIB cuyas cifras globales pues crecen porque están dopadas por el gasto público, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de cuidado, aumenta mucho el gasto público, es un 60% del PIB el gasto público. Aumenta mucho el gasto público, pero cuidado, no toquemos mucho el gasto público, porque ahí están metidas las pensiones. Entonces hay que tener cuidado, no se nos vaya la mano, y lo que pasa es que pues eso, que el empleo está muy tocado por el envejecimiento de la población, y porque sigue habiendo malas condiciones de muchos puestos de trabajo, no de todas, y incluido vacantes. Hay sectores donde hay vacantes, donde la gente no quiere ir a trabajar, y yo creo que esto tiene mucho que ver con las técnicas de subsidiación que se han puesto en marcha, que desaniman el empleo. Y luego pues tenemos otro factor, que es que medidas que pueden ser razonables en algún sitio, ¿verdad? No sé en cuál, pero en alguno puede ser razonable. Por ejemplo, si en España tuviéramos 10 empresas como Telefónica, pues sería razonable aumentar el coste laboral de esas 10 empresas, o aumentar los impuestos a esas 10 empresas. Pero resulta que Telefónica solo tenemos una, y lo demás son empresas de 3 y 4 trabajadores. Entonces, aumentar desde la pandemia hasta aquí un 20, y pico % los costes laborales, que luego no se traducen en aumentos salariales, por mucho que diga la ministra, ¿verdad?, pues no tiene demasiado sentido. Entonces, todo eso está operando sobre el mercado de trabajo. Dramatismos, no quiero añadir ninguno, simplemente decir que va a haber cierta tendencia a la ralentización, y luego va a haber una gran tendencia a lo que Manu señalaba, y que ya ha señalado tanto la OCDE como la Unión Europea, como el problema de España más relevante, y es los índices de pobreza. Índices de pobreza que además se van a reforzar por una crisis estratégica de narices que vamos a tener en los 2 próximos años, que es la vivienda. Los 2 próximos años, y hasta 10 si me apuran, que son mis cálculos, pero son los míos, ¿no? Pero ahí hay un problema estratégico que va a afectar mucho a la renta de la ciudadanía.
Bueno, pues estamos con Manuel Ángel Menéndez, estamos con Juan Berga, esta es la Clic Tertulia, son las 10:30, hora antes en la Comunidad Canaria, estamos dando un repaso a lo que ha sido 2024 y lo que, a través de esos datos que nos están explicando, respuestas a preguntas que nos hacemos evidentemente todos, con ello vamos a plantear todo lo que será 2025 y lo haremos naturalmente dentro de unos días. Otro de los asuntos clave también para lo que viene en 2025 es la fiscalidad, una presión fiscal de la que ya hemos hablado aquí en multitud de oportunidades, enorme en función naturalmente de los parámetros económicos en los que se mueve España y en los salarios que tiene también el trabajador español en general. Vienen nuevos impuestos. Lo de la banca va a repercutir sin ningún género de dudas en todos los usuarios, en los clientes de las entidades financieras. Ahora aparece eso que llaman el impuesto sobre la equidad, que a partir de una determinada cantidad, unos 59.000 euros aproximadamente, habrá que cotizar también. Bueno, una presión fiscal que sigue al alza y que no sé si va a perjudicar notablemente, entiendo que sí, a los trabajadores españoles en general y, por supuesto, a las empresas. Porque si decíamos que el impuesto a la banca al final la va a pagar el consumidor, entiendo que si la presión fiscal sobre las empresas sigue creciendo enormemente, se va a traducir también en menos contratación laboral, Manu. Bueno, mira, es evidente. Aquí cuando yo de verdad a veces alucino con los políticos que nos ha tocado en suerte, ¿no? Yo sé que todos los políticos son mentirosos por principio, pero vamos, es que estos se pasan ya. Cuando dice aquí la ministra, oigo decir a la ministra eso de que, bueno, aquí con menos horas de trabajo y va a haber más contrataciones, porque como hay menos horas, va a trabajar menos la gente, pues van a tener que contratar más. Bueno, yo digo, esta es subnormal, ¿no? Profunda, y que me perdonen los subnormales. Digo, esta es subnormal profunda, ¿no? Porque esto es todo lo contrario. Cuando tú le subes el impuesto a la banca, ¿a quién? Dicen, no, y le vamos a poner que como repercutan en las cuentas o repercutan en el cliente, le vamos a poner una sanción que lo fusilamos al presidente de la banca. Pero bueno, usted sabe perfectamente que si sube el impuesto a la banca, lo va a trasladar inmediatamente a los clientes. Y a los pequeños clientes, además, porque los grandes clientes es preferible no tocarlos porque le van a seguir dejando su dinero y tal. Pero los pequeños clientes, como usted, como yo, bueno, usted no, usted es de los grandes clientes, usted es rico de familia, pero como yo, como Juan... O como Juan, como yo, como Juan, pues lo vamos a sufrir, porque pues nos van a cobrar comisiones de todo tipo, nos lo van a trasladar eso a nosotros. En las energéticas, 3/4 de lo mismo. Mire, me viene la factura de la luz y no me la creo. Digo, nada, esto se ha equivocado, ¿no? Y miro la dirección, no, digo, joder, pues si es la mía, pues se ha debido de equivocar. Digo, es que esto debe ser, yo qué sé, no sé, el Florentino Pérez, que se ha debido de enganchar a mi contador. Ahí de forma ilegal, porque vamos, esto tal. Pues, ¿qué es lo que ocurre? De que se lo va a repercutir todo el impuesto que el gobierno lo van a repercutir usted. El IVA del que hemos hablado, miren, lo ha dicho Juan antes. Ahora a partir de enero, en 2025 ya no tenemos el IVA reducido ni para combustible ni para alimentos. Bueno, combustible ya no lo teníamos, pero ni para alimentos ni para muchas otras cosas que teníamos, no lo tenemos el IVA reducido. Si hemos pagado un pastón increíble en la cesta de la compra, como le digo que me ocurrió el otro día, que me quedé alucinando, sin traer grandes cosas, es decir, o sea, bueno, alucinando. Si estamos pagando, pues imagínese usted a partir de enero. ¿Esto por qué? El IVA es un robo manifiesto. Bueno, es el... Que me corrija Juan, joder, que él es economista de verdad. Yo solamente hice un año. No te va a corregir. Pero que esto es un robo a mano armada. Es un atraco a mano armada. Sí, señor. Porque además es el impuesto más injusto que he visto en mi vida. Todo el mundo por igual. Es decir, lo mismo paga Agamenón que su porquero. Pero bueno, ¿esto qué es? Y tal. Bueno, pues el IVA pues supone uno de los mayores latrocinios por parte del gobierno. Pero no solo eso, el impuesto que me decía usted de equidad, el impuesto a los ricos, pero los ricos ¿qué van a pagar? Si los ricos, miren, los ricos de verdad tienen hasta personas que no son tan ricas, pero tienen un cierto patrimonio, tienen sus sociedades esas con las que desgravan lo que les da la gana. Sí, si es que quien hizo la ley también hizo la trampa. Eso por un lado. Pero es que por otro lado, mire, estoy hablando de la rapiña del gobierno. Vale. Hay que pagar pensiones, hay que pagar muchas cosas. Los costes laborales
como usted le suba mucho a las empresas, le baja, también que Juan me corrija, pero le baja usted el tiempo de trabajo, es decir, las horas, y le sube el coste laboral. Imagina quién va a contratar. Esto se acuerda, recuerdo cuando estudiaba economía, que me hablaban del círculo de la pobreza. Y digo, joder, es que esto no hay manera de romperlo, macho. No hay manera de romperlo. Me hablaban también de las crisis de sobreabundancia. Es decir, tú producías mucho, no vendías, luego tenías que a tus empleados tenías que echar empleados, porque claro, como no vendías no tenía beneficios, sino todo pérdida, pues tenías que echar empleados que como no seguías sin vender, porque la gente ya no podía comprar, porque cada vez había más desempleados, pues resulta de que tenías que echar a más gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo rompes ese círculo? Pues es lo que nos está pasando un poco. Pero ahora vete a los ayuntamientos. O sea, el latrocinio de los ayuntamientos ya es, bueno, de la leche. Aquí nos quitan en la Comunidad de Madrid, es que todos son falacias, todos son falaces, de la derechona, de la izquierdona, del centro y para adentro. Todos son para adentro. Cuando quiero decir para adentro, digo para adentro, para adentro de su cartera. Yo hago así porque es que yo la llevo aquí, normalmente, ¿no? Pero otros la llevan aquí, es decir, donde lleve usted la cartera, para adentro de su cartera. Esto es una locura. Por ejemplo, Madrid le quita, reduce, digamos que las herencias no cotizan, etcétera, bajan tal. Parece muy bien, a mí me parece estupendo, vamos, hay gente que no, a mí me parece estupendo. Pero te sube, por ejemplo, las basuras. Y un partido como vos ha llevado al Supremo la subida de la basura. Pues dice, es que ustedes son injustos de cojones. Pero usted sabe cuánto es que te suban el IBI. Bueno, yo cuando he pagado el IBI me he quedado tiritando. Sí, así es. Tiritando, ¿eh? Entonces, claro, ¿usted sabe lo que es eso? A un montón de... Claro, estamos viviendo los impuestos de gobierno rapiñoso, vamos, raposo. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Del sanchismo. Las rapiñas de los gobiernos autonómicos y las rapiñas de los municipios. ¿Sabe usted cuánto paga al final a toda esa banda? Sí, ya sé que una parte a lo mejor no revierte en lo social. Una parte, porque la parte de Coldo no va a lo social, ¿eh? A mí no me digan que es que lo que les ha repartido Ábalos, Coldo y compañía, que eso es también una cosa social. Eso no es social. No me engañen, ¿eh? ¿Usted sabe cuándo? Claro, es que no hay correlación. Por eso decía ¿se acuerda usted de aquella señora que estaba en el gobierno y que decía, uy, si el dinero público no es de nadie? No es de nadie, sí. No es de nadie. Pues sí era de alguien, sí. Al final y alguien se lo llevaba también, sí. Y decía Manu que me corrija Juan, estaba refiriéndose concretamente a la fiscalidad. Manu sí, estaba refiriéndose... No lo digo de broma, lo digo porque él sabe. No, si es que yo creo que no te va a corregir, ¿o sí? Juan? No, por ejemplo, yo soy claro, defiendo que los impuestos indirectos son los más regresivos que hay, es lo que él estaba explicando muy bien, y que los IVAs a quienes... ¿Recuerdas, Juan, la cantidad de veces a lo largo de 2024, de 2023, etcétera, que hemos comentado aquí algunos, efectivamente... el hachazo que representa el impuesto sobre el valor añadido. Y la pregunta concretamente, si mal no recuerdo, Juan, me la hacía en voz alta el mismo viernes, una vez más. Pero ¿el valor añadido de qué? Oiga, si un producto cuesta 3, pues cuesta 3. Pero esto del valor añadido, ¿qué narices es esto? ¿El valor añadido a qué? El impuesto, vamos a ver, el valor añadido sí que existe. ¿Sí? Es decir, porque transformar unas materias primas de toda la vida de Dios, si usted compra 4 materias primas para hacer un tornillo, pues al final ha sumado 4 materias primas y produce un tornillo que en el mercado vale distinto que esas 4 materias primas. Eso es un valor añadido. ¿Ah, sí? y eso es así desde que se inventó la economía. El problema de los valores añadidos del impuesto de valor añadido es que cuando se trata de un impuesto único para todos los ciudadanos,
a quien más beneficia es a las rentas más altas. Por esto siempre se han rechazado los impuestos indirectos, produciéndose además otro fenómeno, y es que las rentas más altas tienen lo que en economía se llama una menor propensión a consumir, es decir, dedican una mayor parte de su renta a inversiones y una menor parte de su renta a consumir, cosa que las rentas bajas no pueden hacer. Por esto el IVA perjudica, como muy bien explicaba Manu, a las rentas más bajas. El problema de este gobierno es que, como no sabe calcular impuestos para las personas concretas, tiene que hacer descuentos universales, pues acabó resultando que este año la gasolina del Ferrari ha sido subvencionada al mismo tiempo que la gasolina del autónomo. Mientras todos los economistas del mundo le estaban diciendo: financie usted a quien no necesita y no haga financiación universal. El problema de la administración... Perdóname, Juan, pero a lo mejor la cuestión no es esa. La cuestión es por qué hay que gravarlo. Hombre, hay que grabarlo, entre otras cosas, porque la Unión, el consumo, se ha gravado siempre y se grava en la Unión Europea. Es decir, es la Unión Europea... A mí que me importa, perdónenme ustedes, me importa un pimiento lo de la Unión Europea. ¿Por qué hay que grabarlo? No, sí, es que el IVA, mientras exista IVA en la Unión Europea, tiene que existir IVA en España. No digo que no. Lo que estoy diciendo es, me refiero en este caso a la Unión Europea, no solo a España. La Unión Europea tiene que tener un impuesto. La cosa esta del impuesto sobre el valor añadido es absolutamente inexplicable. Por mucho que me hables de las materias primas, de la utilización en un tornillo de 4 materias primas. Pues vale, no tiene usted razón. El IVA ha existido siempre y en España se implantó cuando llegó la democracia, porque antes teníamos una cosa que no pagaba nadie, que era el impuesto de tráfico de empresas, como ustedes recordarán, eso no lo pagaba ni Dios y tal. Y luego, pero hay cosas, vamos a ver, antes de hablar en serio sobre los impuestos, esto de las basuras que dice Manu, esto no depende de los ayuntamientos, no nos equivoquemos. Es decir, esto es uno de los impuestos verdes que el gobierno ha puesto para que los gobiernos locales lo gestionen. Ya había antes, ya había antes. No, tasa de basuras ha habido siempre incluida en el IBI, pero el tasazo actual... incluida o no, porque por ejemplo, creo recordar, no sé si fue Ruiz Mamardón el que lo separó, y por un lado y basuras por otro, es decir, que palo de basura ha habido siempre. Vamos a ver, la fiscalidad, el incremento de fiscalidad, este año ha habido menos rebajas fiscales que otros años, eso es verdad. Pero el incremento se ha debido a una cosa que no tiene que ver con subir o bajar impuestos, sino a que no se ha deflactado el impuesto sobre la renta. Deflactar quiere decir que si suben los precios no se puede cobrar lo mismo, porque entonces está habiendo un efecto dopado sobre la recaudación fiscal. Entonces, de esos 150.000 millones que dice, de los que presume la Montero, de los Montero de Hacienda, que se han recaudado de más y que es un auténtico récord, pues la mitad de eso se debe a la inflación. Entonces, eso es un impuesto injusto sobre todo las clases medias, que es lo que yo decía hace un rato. Es decir, son estos sectores sociales, las rentas medias, las que han pagado la inflación, porque son las que más han consumido. Y luego, además, no se haré. Bueno, yo también voy al mercado y con el IVA puesto o el IVA no puesto, no sé qué, la botella de Carbonel de toda la vida está a 9 y pico euros. Es decir, que entonces todo esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Y lo que ocurre es que lo que yo quiero advertir es que tenemos menos margen de lo que parece. Podemos quitar todos los asesores que queramos del gobierno, todos, vale, ahorrarnos 100 millones, que eso es chocolate en loro. El problema que tenemos es que en este mes de diciembre hemos vuelto a tener el récord de pago de pensiones, y lo vamos a seguir teniendo mientras en los próximos 5 años, mientras la generación del baby boom se vaya jubilando. Y o arreglamos el sistema de pensiones de una vez, o será insostenible
el mantenimiento del sector público español. Es decir, esto es así. Y para mantener el sistema de pensiones, pues hace falta recursos. Y esos recursos pues solo pueden salir de un sitio. Ahora, esto se les ocurren, pues hay ocurrencias y tontadicas. Es decir, esto del llamado, la cotización de solidaridad, no es solidaridad. Es decir, se trata simplemente de que unos señores van a pagar más cuota porque tienen más salario. Por cierto, no toda esa cuota va a ir a los que no tienen pensión, porque es que el gobierno está obligado a que una parte de esa cuota vaya a las pensiones de los que las están pagando. Es decir, que es que no se le puede quitar a la gente el dinero que paga. Es decir, la solidaridad va a ser escasa. Es decir, así no se arregla el problema de la seguridad social. El problema de la seguridad social, pues señoras y señores, hay que pensarse que dentro de 5 o 10 años hay que reducir la cantidad el porcentaje de pensión sobre salario y probablemente el tiempo y modificar probablemente los tiempos. Si no, será insostenible, salvo que incorporemos al mercado de trabajo 2 millones de inmigrantes que trabajen a salarios medio altos. Pues este es otro de los asuntos que quería también comentar con vosotros. Me refiero a la inmigración o a la migración como término que se está utilizando últimamente. Un asunto, desde luego, muy, muy preocupante, no solo en España, sino, desde luego, en la Unión Europea de manera especial. También en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump puede modificar también la perspectiva, la mirada que se echa a la inmigración en ese país. Aquí, en las Islas Canarias, como ustedes saben, en los últimos 2-3 años se ha convertido en el foco de recepción de inmigrantes ilegales, que están complicando la vida en las Islas Canarias, en el resto también de la geografía española, y con unas decisiones que desde mi punto de vista se están tomando erróneas, erráticas, porque no hay solución para ellos. Solución que lamentablemente pasa no solo por las decisiones que se tomen en España, sino también por las decisiones que se vayan tomando en la Unión Europea. Pero como ustedes saben, no solo no hay acuerdo entre los dos grandes partidos políticos en España, el Partido Socialista y el Partido Popular, sino tampoco digamos que hay un acuerdo global en la Unión Europea para la recepción o no y de qué manera de la inmigración. Y todo esto, ¿cómo se presenta para 2025, Manu? Bueno, ese es un futuro también bastante negro. Yo digo que 2025 es un año que no va a venir muy limpio, muy nítido, vamos, ya se lo digo. Pero déjeme antes que le diga una cosa. Mire, usted dice que para qué sirve el IVA. A todos nos fastidia pagar. Lo que pasa es que yo creo en los impuestos. Yo creo que hay que tener impuestos precisamente para tener políticas sociales. Si usted quiere carreteras, si usted quiere tener sanidad, si usted quiere tener educación, si quiere tener jubilación, si quiere tener, en definitiva, el estado de bienestar. Hasta ahí. Sí, pero Manu, hasta ahí. Escúchame, si usted quiere tener todo eso, tiene que pagar impuestos. Sí. Y además, los impuestos tienen que ser progresivos. Es decir, si yo gano 10, hombre, como me quite uno, me va a hacer polvo. Pues a lo mejor no tiene que quitarme nada, pero si usted gana 1000, a lo mejor hay que quitarle 100. Tienen que ser progresivos, usted ya me entiende. Ahora, usted me estaba preguntando por el IVA. Es verdad, es difícil de explicar el IVA. Solamente se puede explicar de una manera. Es difícil, aunque Juan diga de que sí, que tal, y que bueno, el IVA, si el valor añadido, resulta que si yo le doy un trozo de pedrusco a un tío que es un mineral de hierro y este me lo reconvierte en tornillos, pues hombre, es evidente que el pedrusco que yo le he dado vale nada y en cambio un 10 céntimos y en cambio los tornillos pues le puede sacar 100 pesetas, yo qué sé, o sea, ese es el valor añadido. Claro, el IVA es, si yo le hago a usted una crónica. Bueno, en el IVA ya sabemos que no cotiza en periodismo, pero imagínese que cotizara, para facilitarme el ejemplo. Usted me pide una crónica para la revista esa que tienen y tal, y le voy a pagar 100. Y me va a cobrar el 21% del IVA. Digo, joder, ¿qué valor añadido hay? O sea, de coger las palabras del diccionario, a juntar palabricas, ya tiene un valor añadido. No, hombre, no, por favor, eso no. ¿Sabe para qué existe el IVA? El IVA sirve para financiar los gobiernos nacionales. Y sobre todo sirve para financiar a toda esa playa de burocracia que tenemos en Bruselas, en Estrasburgo y en la madre que los parió. Que nadie los ha elegido.
ganan como Dios, ganan un pastón, bueno, no se puede estar, y hacen unas tonterías increíbles, como decir que las botellas ahora, usted sabe, las botellas de leche toda la vida, que usted les abre la tapita y tal, no sé qué, pues ahora tienen que ir por pelotas las botellas cogidas de tal, porque se le ha ocurrido a un gilipollas que tiene que ser así, para justificar su puñetero sueldo, que por cierto, gana más que usted en todo el año. Bueno, gana 20 veces más que usted. Sí, pero es que además le compran la idea. Pero que además le compran la idea, Manu. Entonces, bueno, ya, pero es que le compran la idea porque es que está para eso y no lo ha elegido nadie. Léase usted al Yachamún, El pueblo contra la democracia, que se lo explica muy bien. Mire que se lo tengo dicho, lean. Pues nada, claro, si se quedan leyendo el Capitán Trueno, pues no vale, joder. Bueno, o el Jabato, pues no vale. También vale. Pues nada, pues eso, sirve para eso el IVA. Para eso sirve el IVA. Eso para empezar. Y bueno, y lo que me decía de la inmigración, mire, ese es un terreno espinoso donde los haya. Espinoso donde los haya. Cualquier cosa que digamos en contra de la migración, o sea, argumentos, quiero decir, con argumentos realitarios, nos puede conducir a la hoguera. Porque esta banda de la izquierdona, dicen que vengan todos, como decía aquella. ¿Usted se acuerda de la que era delegada del gobierno en Melilla? Que decía, hoy, ¿para qué valen las fronteras? Vamos a abrir todas las fronteras, que entre todo el que le da la gana. Pues ya está, pues no es verdad. No es verdad, no puede ser así. No puede ser así. Tampoco puede ser como dicen algunos, que yo se lo he escuchado a sociatas decir, no, es que la migración... Se lo he escuchado decir a Rafael Simancas. O sea, Rafael Simancas es un producto de la migración. De la migración española. Sí, a Alemania. No, en este caso... Bueno, no, Alemania. No sé si fue Alemania. Alemania, bueno, sí. Es igual. Sí. Es igual. Me estaba confundiendo ahora con Carlos el actor, joder, que era Suiza. El de 20 francos una peseta, o un franco 20 pesetas. El Carlos Iglesias. Sí. Estaba confundiendo con él. Efectivamente fue en Alemania. Es un producto de la migración. Pero lo que él no cuenta, lo sé porque yo he tenido familia migrante. He tenido familia en Argentina, he tenido familia en Alemania y he tenido familia en Australia, migrante. Lo que él no cuenta es que esas migraciones que se producen, no te estoy hablando de los exiliados republicanos, no, que tuvieron que pasar la frontera pues si no se los cargaban así, según iban llegando lo metían en campos de concentración en Francia. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la migración luego legal. La migración legal tenía que ser legal, pero 2 veces legal. Primero, en España, para eso había un Instituto Nacional de Migración, ¿sabe usted? Nada más ni nada menos, que un instituto que era casi como un ministerio. Instituto Nacional de Migración. Y tenían que pasar primero por el visto bueno del Instituto Nacional de Migración, lo cual quiere decir que no tenía que tener antecedentes penales, etc. Y en segundo lugar, tenía que pasar por el visto bueno del país al que iba a ir destinado. Es decir, tiene una migración absolutamente legal. Absolutamente, primero, porque no se podía salir de España fácilmente, como usted sabrá, o debería saber, y segundo, porque no le dejaban entrar en el país de destino. Iba con cupos, ¿sabe usted lo que le digo? Pues eso. Entonces, pues hombre, no me comparen. Así que cuando vienen todas las pateras y reclaman, y les oigo de reclamar tantos derechos, tengo derecho a... Oye, que todavía no he visto a ninguno, no he oído a ninguno que hable de sus deberes. ¡A ninguno! Todos los humanos, todos los seres humanos tenemos derechos, pero todos los seres humanos tenemos también deberes. Y no he oído a ninguno que reclame sus deberes. Y cuando vienen diciendo derechos y derechos, tenemos una oleada de migración. ¿Sabe usted lo que decía Gaddafi? Conquistaremos Europa por el vientre de nuestras mujeres. Pues eso es lo que está ocurriendo. Y tenemos un problema. Houston, tenemos un serio problema. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues hombre, hay que resolverlo de una manera, yo creo que razonable. ¿Cómo se resuelve razonablemente? Pues a lo mejor ayudando a los países de origen. Creo que es la mejor fórmula. Pero tenemos un problema muy grande y hay que pensar en ese problema. Porque ahora resulta de que quien se opone, quien ha tomado medidas radicales contra los migrantes, como la Meloni, ahora es amiguita de Perro Sánchez. Mire usted, ahora son amiguitos. O sea, vamos a ver qué pasa. Porque países con una socialdemocracia tan
tan grande, tan enorme, tan buena como Suecia, están hasta las pelotas ya. Y en Alemania no le quiero contar. En Alemania han negociado con Pedro Sánchez devolver a España migrantes. Y este tío los ha aceptado. Su presidente del gobierno los ha aceptado, señor mío. Los ha aceptado. Ha aceptado ese acuerdo que es la leche. Pero claro, es que Alemania tiene una lógica implacable. Dice, oiga, ustedes forman parte de Europa y ustedes son la frontera sur de Europa. No defienden sus fronteras. Y muchos de los que entran se vienen para aquí arriba. Y no lo podemos permitir. Juan. O sea, tenemos un problema, lo siento. No quiero decir muchas más cosas que se me ocurren, porque si no, bueno, si ya estoy en la fachosfera, me meten en la Hitlerosfera. Sí. Me vaya usted a saber. Y me meten en la Hitlerosfera los que están en la francosfera. Es decir, Pedro Sánchez y su compañía de animalitos de compañía. Y Juan, en relación con la inmigración o la migración. Pues yo creo que mira, la Unión Europea son dos cosas, el acuerdo de Schengen y el euro. Esto es lo que construye Europa. Y el acuerdo de Schengen, si seguimos así, le quedan 2 días. Sí, señor. Porque hay un serio riesgo de cierre de fronteras. Es decir, en el atentado del otro día de Alemania, que por cierto era un radicalizado, pero tampoco era islámico, porque por lo visto era un ciudadano que odiaba a todas las religiones y empezó por la que celebraba la Navidad y para luego ir a por la suya. En fin, estaba el hombre, era un terrorista, un asesino, dicho sea de paso, pero esto provocó que la reacción de los amigos por Alemania, los hermanos por Alemania, la AfD, pues haya hecho campaña y haya dejado a Scholz más tocado de lo que ya estaba, y Alemania pues ya está en trámites de cerrar empresas, de cerrar fronteras, y si cierra Alemania, la cerrará Francia y así sucesivamente, y se acabará la idea de... Ya la cerró, querido Juan, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, y por eso se salió, hizo una de las razones por las que hizo el Brexit. Sí, una de las razones por las que hizo el Brexit, pero también están pagando el pato porque, claro, han echado no solamente a la inmigración que no deseaban, sino también a la que deseaban, que era claro, porque todo el mundo, cuando llega un indio con 3 doctorados en informática o una enfermera española, a esos no quieren que se vayan de Inglaterra, del Reino Unido. Pero, claro, se tienen que ir porque no consiguen los papeles, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Alemania. Sí, tenemos un problema serio. Alemania lo que ha hecho es, cuando hubo la gran inmigración siria, envió allí a sus delegados, a sus ONGs, a traerse a Alemania a todos los ingenieros. Y ya están ahí, viviendo y trabajando y tal. Y además bajando, por cierto, los salarios de los ingenieros alemanes que están un poquito mosqueados. Lo digo porque en España llegaron primero los venezolanos con pasta, ahora están llegando los venezolanos con formación. Y los venezolanos con formación están ocupando puestos de trabajo que estaban realizando españoles en materia de tratamiento de datos, informática y todo este tipo de cosas. Pero bueno, dicho esto, hay que regular el flujo de circulación de personas. Es evidente que eso existe. Es evidente que estamos en la frontera sur de Europa y es evidente que tenemos que regularlo. El cómo hacerlo es complejo, pero requiere recursos. A la gente que se le deje estar tiene que ser formada, cuidada sanitariamente y atendida habitacionalmente. Si no, no funciona. Y por lo tanto, eso significa más recursos públicos que habrá que sacar de alguna parte. Y luego está la parte que decía Manu, que tiene toda la razón. Hay que resolver el problema en origen. El problema es que ya no sabemos ni cuál es el origen, si es que África está hecha polvo. Es decir, es un continente absolutamente perdido. Lo que sí sabemos es quién vive de ese negocio. Ya. Entonces, como sí sabemos quién vive de ese negocio, había que ir a por los que hacen negocio con el tráfico de personas. Y a lo mejor resulta que alguno de esos es amigo del rey de Marruecos. Claro. Entonces, a lo mejor hay que mirarse eso. Hay que mirarse eso. Y luego hay que aceptar colectivamente que cuando uno va a un país tiene que culturalmente respetar al menos las costumbres de ese país.
En España tenemos ciudades absolutamente musulmanas. Yo no tengo ningún problema. Aquí tengo una pequeña colonia que no nos pasa nada, no montan ningún follón, no percibimos que haya ninguna tensión religiosa, pero no se ven burkas. Pero es que en Francia se ven burkas y en Alemania se ven burkas, y esto es lo que enerva socialmente. Son las 11 de la mañana, hora antes en la Comunidad Canaria. Hasta aquí ha llegado la Click Tertulia. Nos quedan, desde luego, poner sobre la mesa para nuestros analistas, para nuestros contertulios, un buen montón de asuntos que van a formar parte, sin duda, del análisis de la Click Tertulia durante todo 2025. Nos encontraremos, Manu, el año que viene, aquí de nuevo en la Click Tertulia. Te agradezco mucho, en fin, el empeño, tu trabajo, tu aportación a la Click Tertulia durante todo 2024, y lo mejor de lo mejor para el año que viene. Un abrazo fuerte, Manu. Un gran abrazo para todos, un buen año para todos los que no puedo felicitar, porque ya me he negado a felicitar el año, ya me he negado. El que me felicite le felicitaré por educación, pero si no, ya lo digo. ¡Hala, todos felicitados! Juan, mañana nos encontramos de nuevo aquí en la Click Tertulia. Un abrazo fuerte, gracias. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo para Manu, otro para Valeria, otro para ti, feliz día. Pues muchísimas gracias a todos. El saludo también de Nayara Martínez y de Valeria Oliveros, que estuvieron con nosotros en el equipo de la Click Tertulia. Mañana regresamos a partir de las 10 horas antes en la Comunidad Canaria para seguir analizando la actualidad junto a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Adiós.